Otra situación que también hay que tener en consideración cuando hablamos del sistema cardiovascular es esto. Esto es una de las ecuaciones básicas y madres que sustentan el sistema cardiovascular, ¿verdad? Que todo lo que hemos hablado hasta el momento va determinado para dar un flujo, ¿verdad? Y ese flujo tiene que satisfacer una demanda orgánica. El flujo que presenta el corazón por minuto se denomina gasto cardíaco, ¿verdad? Y ese gasto cardíaco está supeditado, si ustedes recordarán de fisiología, si no acá se los cuento, por una frecuencia cardíaca por un volumen de eyección. La frecuencia cardíaca tiene factores intrínsecos o extrínsecos que la determinan, ¿verdad? Tales como el sistema nervioso autónomo, o sea, no es dependiente a nivel central. ¿A qué voy con esto? Fenómenos simpático-miméticos, por ejemplo, liberación de catecolaminas, van a producir que hay un aumento de la frecuencia cardíaca, y fenómenos vagotónicos, una depresión de la frecuencia cardíaca. Y el volumen de eyección va a depender del tamaño de la cámara cardíaca, y eso está determinado por la ley de Frank y Starling. Para los que no recuerden, la ley de Frank y Starling es la ley que determina que la fuerza de contracción ventricular depende de la elongación de las fibras en diástole, ¿verdad? Y es como una descripción más sencilla, es como un elástico, ¿verdad? El elástico, ustedes si recuerdan, ustedes lo pueden estirar hasta cierto punto. Hay un punto en que ya se vence el elástico. Bueno, el corazón es lo mismo, puede generar una fuerza de contracción hasta cierto punto, porque si no después se produce fenómenos patológicos como puede ser una cardiomiopatía dilatada. El volumen de eyección va a estar determinado, ¿verdad?, por un volumen diastólico final, o sea, el volumen que queda luego de en relajación, y un volumen sistólico final. El volumen diastólico final, si ustedes recuerdan, o la sangre que va a quedar en relajación, va a depender del retorno venoso, o sea, de cuánta sangre le llega al corazón. Y el volumen sistólico final va a depender de la resistencia vascular sistémica, o sea, cuánta sangre tengo que, o la fuerza que tengo que propinar para vencer la resistencia vascular. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Que en base a esto salen dos conceptos que seguro ustedes pueden haber escuchado en el transcurso de su carrera y son medios abstractos, si es que uno no lo entiende bien. Ahora lo vamos a tratar de explicar. En primer lugar, el concepto de precarga. Y el concepto de precarga se define o se describe como la tensión que presenta el corazón a nivel de sus cámaras para poder recibir el retorno venoso, ¿verdad? Y de esta forma generar un volumen diastólico final. Por otro lado, tenemos el concepto de postcarga, que es la tensión o la fuerza que debe tener el corazón para eyectar este volumen, ¿verdad? Y poder vencer una resistencia vascular. O sea, la precarga depende del retorno venoso, la postcarga de la resistencia vascular sistémica. ¿Y cómo interrelacionamos ambos? Con la contractibilidad. O sea, si tengo una adecuada contractibilidad, voy a ser capaz de el retorno venoso que llegue, eyectarlo y vencer la resistencia vascular, que eso es un poquito lo que trabaja el sistema cardiovascular. Y aquí está lo que les decía, ¿se fijan? Acá tenemos todo lo que es el sistema eléctrico, y si tenemos una activación parasimpática, podemos tener en consideración de que vamos a tener un mayor tono vagal, y el mayor tono vagal va a trabajar a nivel de receptores muscarínicos, y esos receptores muscarínicos van a producir una depresión ¿verdad?, de la activación eléctrica. Por lo tanto, una caída en la frecuencia cardíaca y la generación, por ejemplo, de bloqueos atrioventriculares de carácter fisiológico, inclusive en el caballo, que eso es lo que hace el ejercicio, el entrenamiento. Pero por otro lado, una simpaticotonía aferente, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser nocicepción, ejercicio, emoción, va a llevar a una liberación de catecolaminas con un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la velocidad de conducción y por lo tanto un aumento en la contracción, que esto es lo que se genera. Ojo que hay que tener en cuenta también que la activación parasimpática produce a nivel de vasos sanguíneos vasodilatación, y la activación simpática produce, cuando activa receptores alfa, vasoconstricción, y cuando activa receptores beta, vasodilatación, que también es importante de considerar. Entonces, ¿cuál es o cómo es la aproximación diagnóstica cardiovascular en base a todo lo que hemos conversado? ¿Se va explicando el tema o están muy colgados? Por favor, sean sinceros para poder, si no, ir ahondando en ciertas cosas. Profe, menos yo Todo entiendo. bien, profe. ¿Sí? ¿No habían visto estas cosas ya antes? Ya Sí. habíamos escuchado, sí. Sí, Ya, profe. buenísimo.
Entonces, ¿qué es lo que, cómo hacemos la aproximación diagnóstica? En primer lugar, tenemos que tener en consideración que la aproximación diagnóstica en el caballo se basa en la utilización de la clínica asociado a lo que es el uso de exámenes complementarios. Actualmente las herramientas complementarias que tenemos, que sustentan la evaluación clínica, van desde la auscultación, el estudio por imágenes, como es la ultrasonografía, el estudio eléctrico, como es la electrocardiografía, el estudio de gasto cardíaco, el estudio de presiones, ¿verdad? Tanto de forma directa e indirecta, y el uso de biomarcadores. ¿Para qué? Para buscar tener una mayor sensibilidad y especificidad en nuestros diagnósticos, tal como están viendo en la imagen. Entonces, las indicaciones, como ya dijimos, van a ir desde lo que es anestesia, previo periodo de ejercicio intenso, compra-venta, importante esto, ¿por qué? Porque muchas veces se atienden pacientes que se hacen exámenes de compra-venta y no se revisa el sistema cardiovascular, y a mí me ha tocado ver caballos que se han comprado, que musculoesqueléticamente se encuentran impecables, pero han sido cardiópatas y no han servido para el ejercicio, por lo tanto es importante hacer eso. Acuérdense siempre que en humanos, sea cual sea la disciplina deportiva, por ejemplo, no sé, fútbol, básquetbol, lo que sea, que se pagan altas sumas de dinero, lo primero es un examen cardiovascular, ¿verdad? Antes de poner a tratar al paciente y ver un test de resistencia física. Síncope, como les decía, ruidos agregados como soplo y cualquier compromiso de reserva asociado a ello. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La epidemiología. Y dentro de la epidemiología tenemos que describir que el caballo se comporta cardiovascular y hemodinámicamente diferente conforme a su estrato etario. ¿Qué quiere decir esto? Que un potrillo no se va a comportar cardiovascular y hemodinámicamente igual que un caballo adulto. Vamos a ver las diferencias. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que los potrillos los vamos a clasificar según su estrato etario en neonatos, pediátricos y juveniles, siendo un potrillo neonato el potrillo del nacimiento hasta el mes de vida. Un potrillo pediátrico desde los segundo mes de vida hasta los 6 meses y juvenil de 6 meses en adelante. Entonces, basado en esto, tenemos que recordar, o también, considerar que los potrillos, la mayor frecuencia de alteraciones cardiovasculares que van a tener son alteraciones congénitas, ¿ya? Y estos pueden presentar o podemos ser pesquisables en el nacimiento o en el periodo neonatal o cuando comienzan a entrenarse. Siempre hay que tener en cuenta que hay que esto diferenciarlo de la presentación de sepsis, que es muy frecuente de observar en potrillos, ¿verdad? Y también, como puede ser también neumonía por rodococo, etc. ¿Cuál es el tema? El potrillo, ¿por qué presenta diferencias? Porque el potrillo tiene que realizar una transición circulatoria. Y esa transición circulatoria es pasar desde una circulación fetal en el ambiente materno, en la placenta, a una circulación neonatal dependiente de sí mismo. Pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando el potrillo se encuentra en una circulación fetal, no hay circulación menor, ¿verdad? Porque el intercambio gaseoso lo está realizando la placenta. Hay una alta resistencia al flujo a nivel de circulación menor. Por lo tanto, existen derivaciones cardíacas, como el foramen oval, o sea, ambos atrios se encuentran unidos, como también derivaciones arteriales y venosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el potrillo nace, se abre lo que es la circulación menor, llega flujo a los pulmones y se produce poco a poco ese cierre de las derivaciones circulatorias. Por otro lado, el potrillo cuando nace es taquicárdico. Por lo tanto, el gasto cardíaco depende de su frecuencia. Tiene un corazón pequeño, no de un volumen de eyección, como es en un caballo adulto. Por otro lado, los mecanismos intrínsecos compensatorios de presión, como es el sistema nervioso autónomo, no se encuentran desarrollados adecuadamente. Por lo tanto, el potrillo presenta baja resistencia vascular y tiende a la hipotensión. ¿Cuál es el problema? Un potrillo, si presenta fenómenos de hipoxia sostenido o de hipertensión, tiene el riesgo de volver a la circulación fetal. Y eso sería dramático, ya que podría generar cianosis y muerte de un paciente como esto. Y aquí está lo que les decía, ¿verdad?
Acá tenemos lo que es el ambiente materno, ¿verdad? En la circulación fetal, en el cual tenemos un ducto arterioso persistente, un agujero oval y un ducto venoso, ¿verdad? Dado que se encuentra asociado a lo que es placenta. Cuando el potrillo nace, se cierra el ducto arterioso, se cierra el ducto venoso y el foramen oval propiamente tal, dado que se deja de depender de la placenta para lo que es la perfusión y el suministro de oxígeno propiamente tal. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Fíjense en este trabajo. Este es un trabajo que describe todo lo que es la anestesia para pacientes asociados a difusión cardíaca y sepsis. Y si se dan cuenta, está un poquito asociado a lo que les digo. Un paciente séptico que se puede dar con alta frecuencia en potrillos, por eso es lo que les coloco este trabajo, se asocia directamente con la presentación de falla cardíaca y arresto cardíaco, ¿verdad? O sea, un paciente con sepsis va a tener alteraciones hemodinámicas, y esas alteraciones hemodinámicas van a llevar a su muerte. Por lo tanto, es muy importante poder determinar la presentación de estos casos en estos pacientes. En adultos, por otro lado, en adultos, la diferencia también se da en que los adultos tienen mayor prevalencia de fenómenos arrítmicos, más aún los que hacen ejercicio, de lesiones por lesiones miocárdicas secundarias, por ejemplo, influenza, gurma, y valvulopatías degenerativas en geriatras, ¿ya? Asociadas a lo que es también bueno, el estrato etario, como así también a fenómenos respiratorios, como puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el RAO, la obstrucción aérea recurrente. Aquí lo voy a anotar en el chat, o sea que lo quiero buscar, RAO, ¿ya? RAO, o también conocido como asma equino. Acá hay un trabajo justamente relacionado con lo que le estoy diciendo, que es la enfermedad cardíaca y respiratoria en caballos geriatras. Y, como les digo, es muy frecuente o hay una alta prevalencia de alteraciones cardíacas y respiratorias en estos pacientes. Y esas alteraciones pueden traer o aumentar el riesgo de presentación de alteraciones cardiovasculares. ¿Por qué? La obstrucción aérea recurrente, como dice acá, produce cambios estructurales que van a llevar a patrones bronquiales, ¿verdad? Y por lo tanto a hipoxia a nivel de tórax, en el territorio pulmonar. Y eso va a generar una mayor resistencia al flujo, a la llegada, obviamente, a circulación menor. Y esa mayor resistencia al flujo va a llevar indudablemente a alteraciones estructurales en corazón. Esas alteraciones estructurales en corazón van a llegar a tener como consecuencia una posible falla cardíaca, ¿verdad? Por lo tanto, es fundamental en pacientes equinos, geriatras, una evaluación integral entre lo que es el sistema respiratorio, como así también el sistema cardiovascular. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en anamnesis? En primer lugar, siempre recordar una evidencia de patología cardíaca previa, ¿verdad? Preguntar, obviamente, si es que han visto el caballo se desmaya, un síncope, un desmayo, si es que ha tenido bajo rendimiento, ¿verdad? Si está vacunado, desparasitado, fundamental, vacunación, influenza equina puede tener como consecuencia alteraciones cardiovasculares, y desparasitación Strongylus vulgaris también produce migraciones larvarias, ¿verdad? Hacia vasos sanguíneos. Todo historial deportivo que acuse falta de rendimiento físico sostenido, intolerancia al ejercicio, debe ser pesquisado, ¿verdad? Y recordando siempre que la disminución del rendimiento físico, en primer lugar, se debe a alteraciones musculoesqueléticas, luego respiratorias y, en tercer lugar, cardiovasculares. En el examen físico general, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, la inspección general, ¿verdad? Si es que tenemos o no depresión en el paciente, en su estado de ánimo, dado que en procesos infecciosos tales como pericarditis o endocarditis se asocia a depresión, es bastante general esto. Condiciones que son francas y que siempre hay que tener en cuenta en pacientes cardiópatas, la baja condición corporal. Baja condición corporal, que se denomina caquexia cardíaca, es muy simbólica, por decirlo de una manera, en pacientes cardiópatas. Siempre tener en cuenta la congestión venosa, edemas ventrales, como estamos viendo acá, en la entrada, si se fijan, la zona ventral de la pectoral,
siempre podemos tener edema en ese lugar, esto es edema en el caballo, e ingurgitación venosa periférica. Caquexia cardíaca me refiero a esto. Se fijan, acá tenemos un paciente con caquexia cardíaca y con edema ventral. Quizá hay un poquito de edema en los posteriores, pero aquí está el edema muy marcado. ¿Lo notan el edema? Acá donde está el puntero. Esa línea que está ahí hacia Sí, abajo, todo eso profe. es edema. ¿Ya? Edema ventral que hay que tenerlo en cuenta. Y además es la caquexia, si se fijan, un paciente bastante flaco. Membranas mucosas, cuales tenemos que revisar, siempre nos van a entregar información importante, de gingival, conjuntival palpebral, ¿verdad? Nasal, vestíbulo vaginal, recordar siempre las distintas manifestaciones o colores que podemos encontrar, y eso también relacionarlo con nuestros hallazgos, desde lo que es mucosa pálida, por ejemplo, en una anemia, o en un choque hipovolémico, congestivas o cianóticas, que eso ya ustedes ya bien lo saben. Acá se les muestro un paciente, si se fijan, que tuvo un accidente trabajando, entrenando en las carreras, y con un choque hipovolémico importante, y aquí pueden ver los colores de mucosa, desde que estuvo en su alteración cuando llegó hasta que se recuperó. ¿Alcanza a notar el cambio también? Que por eso es importante. Por ejemplo, este paciente fue sometido a anestesia general, puede realizar esta pesquisa y de esa forma tener más información. Por otro lado tenemos mucosas congestivas, miren, algo que gira endotóxico, y mucosas congestivas ni hablar de este paciente que también nos van a indicar una falla cardíaca producto de un proceso infeccioso. ¿Cómo puede ser esto? Una obstrucción estrangulante de colon, ¿verdad? Y que puede llegar inclusive hasta la muerte, como es este caso. Tiempo higiene capilar, también importante tenerlo en cuenta, dado que en una caída de gasto cardíaco vamos a tener incremento o limitación en el aporte sanguíneo periférico con incremento del tiempo higiene capilar. ¿Verdad? Eso es importante verlo, nos da mucha información, y además el pulso arterial. Y el pulso arterial no lo podemos ver muy fácilmente en la cabeza del caballo, la arteria facial transversa, ¿verdad? Que está en este lugar, bajo la vena, o la arteria maxilar. Y también el pulso tenemos que asociarlo y tenerlo en consideración, acá están las zonas de pulso, con idealmente hacerlo mientras estamos ocultando, ¿verdad? Y que haya ondas de pulso concomitantes con los latidos que se presentan. Acá tenemos las zonas de palpación de pulso, arteria metatarsal, ¿verdad? Coxigia, metacarpal, metatarsal, facial transversa y mandibular. Cuando se produce o hay carencia de ondas de pulso versus latido, eso se denomina, para que lo noten por ahí, latidos hemodinámicamente ineficientes, ya que eso es importante también tenerlo en cuenta, y se asocian generalmente con la presentación de arritmia, específicamente fibrilación atrial y o complejos prematuros atriales o ventriculares respectivamente. Inspección de cabeza y cuello, también es importante tenerlo en cuenta. La cabeza, ¿por qué? Porque con la inspección de la cabeza podemos ver alteraciones a nivel como ingurgitación venosa, y eso se puede ver también a problemas a nivel de yugular, ¿verdad? Muy recurrente en caballos como son las periflebitis. Y por otro lado, también ver la presentación de epistaxis. Ya la epistaxis se relaciona con fibrilación atrial, pero hay que tener en cuenta de que si un caballo tiene epistaxis, no va a estar relacionado muchas veces, o un caballo que revienta en sangre, por mejor dicho, una hemorragia pulmonar inducida por ejercicio, no se va a relacionar con fibrilación atrial. Por lo tanto, hay que ser súper sensible en esto. ¿Qué es lo que vuelvo a explicar lo que acabo de decir? Si llega un caballo con hemorragia pulmonar en ambos hollares, no significa que tenga fibrilación atrial, ¿verdad? Pero un caballo que llega con hemorragia pulmonar en ambos hollares, sí se le debe revisar el corazón para ver si concomitantemente tiene fibrilación atrial. ¿Se explica mejor ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Por otro lado, hay que tener en cuenta también la presentación de pleuroneumonía, dado que la pleuroneumonía, que también es muy frecuente en el equino, puede inducir pericarditis por continuidad mediastino medio. Ya, eso también es importante. Y también, por otro lado, recordar cuando un caballo presenta descarga nasal espumosa bilateral, también eso es indicativo de edema pulmonar. Vena yugular, como les decía, en el surco yugular, debemos, aquí está, presionarla para ver su tiempo de patencia y llene, ¿verdad? Y de esta forma determinar si es que tengo zonas de obstrucción o no.
En normalidad, la vena yugular no tiene que estar ingurgitada, tampoco pulsátil, en normalidad. Solamente en los casos que se puede dar pulsos cuando un caballo baja su cabeza o en gestación, ¿ya? En la base de la vena yugular, en esta zona, en la base, el surco yugular, el tercio distal, sí puede haber pulsatilidad, porque es la zona más cercana al corazón, pero no en las zonas proximales ni con proyección. Ingurgitación venosa periférica, donde le podemos ver específicamente la vena torácica externa, o en la safena, ¿verdad?, radial, y esto sí o sí va a ser indicativo de insuficiencia cardíaca si está asociado con edemas, ¿ya? Por eso tenemos que revisar siempre craneal tórax, tórax ventral y abdomen, además de escroto, mamas y miembros. No confundir con esto que está aquí. Si un caballo ustedes lo dejan guardado en un box, en una pesebrera, por mucho tiempo me refiero a un par de días, 2, 3 días, va a haber edema en los miembros posteriores, y eso no significa que el caballo sea cardiópata. Solo significa falta de actividad física, dado que el retorno venoso se produce por el movimiento de los miembros, de las extremidades. Dado que, acuérdense, que la musculatura actúa como una especie de ordeña sobre las venas, y por eso va trayendo el flujo hacia el corazón. Zonas de edema nuevamente, extremidades y zona ventral, tal como está marcado en la flecha. Que esto es importante que los vamos a ver ahora, que es en reporte de caso, y con esto vamos a ir a recreo, que es, actualmente cada vez se describen más de estas situaciones, y también lo van a ver, que es la presentación de trombos. Trombos que pueden estar a nivel aortoiliaco, a nivel de safena, a nivel de radial, en equinos, preferentemente sean más en miembros posteriores, ¿ya? Y el diagnóstico es bastante sencillo, como estaban viendo ustedes, que es a nivel de ultrasonografía. Aquí podemos ver el vaso sanguíneo, ¿verdad? O sea, el trombo, perdón, asociado a ello. Y si se fijan, cada vez han sido más frecuentes, ¿no? Su diagnóstico, y lo podemos ver también con cortes sagitales, como así también con cortes longitudinales. Trombo va a producir una claudicación aguda, ¿verdad? Muy inespecífica, espontánea. O sea, un caballo trabajó normal y el otro día se encuentra ya con un miembro en elevación, sin presencia de calor, pero sí con mucha ingurgitación y edema en la extremidad asociada. Se fijan, por lo tanto, es importante realizar estos estudios, responde muy bien al tratamiento de anticoagulante, ¿verdad? Si se fijan, acá tenemos una disminución del lumen producto de un trombo, que nos lleva a situaciones tan dramáticas como estas que están aquí. ¿Se fijan? Ingurgitación de la cabeza por trombos como este que vemos a nivel yugular, y más aún en periflebitis. Entonces, tenemos que recordar que puede haber distensión en zonas únicas como en la safena, puede haber trombosis aortoiliaca, y también puede haber fobia edematosa. Este es un caso que nos tocó, una extremidad, un miembro posterior izquierdo en un paciente que llegó con claudicación aguda de un día para otro, luego de trabajo y de ejercicio. Hicimos la ecografía y nos encontramos con esto. Fíjese, ahí está la safena y acá está el trombo. Acá están las dos comparándose, la derecha con la izquierda. Luego hicimos estudio longitudinal, acá está la derecha no sana, con sus distintas válvulas, miren la izquierda con el trombo asociado. Se hizo tratamiento anticoagulante y el paciente, en una semana, miren cómo está, había recuperado completamente ya su funcionalidad. ¿Se explica un poquito de ese tema? Que también son situaciones clínicas que se pueden ver enfrentados. Y auscultación, la auscultación también tiene un lugar preferencial en lo que es los hallazgos clínicos de nuestros pacientes, dado que con la auscultación, como ustedes muy bien saben, podemos evaluar funcionalidad cardíaca y valvular, son tonos cardíacos, primer y segundo tono, ver frecuencia y ritmo, y si tenemos ruidos agregados, ¿verdad? Recordar siempre que en caballos flacos vamos a tener un incremento en la intensidad, y en caballos más obesos, o el caballo chileno, que es un poquito más grueso, va a haber una disminución en la intensidad. ¿Cómo auscultar? Ustedes ya muy bien saben, se desplaza hacia craneal, el miembro anterior izquierdo, entre el tercer y cuarto espacio intercostal, ¿ya? Para que no lo olviden. Y los ruidos agregados que podemos tener, o los murmullos cardíacos fisiológicos, van a ser por eyección o por cierre de válvulas en los tonos cardíacos, y patológicos que pueden ser, esto lo vieron en semio, regurgitación, estenosis o comunicaciones anormales como es en potrillos. Listo. Vamos a recreo, ¿les parece? Estamos en la hora. Paramos 10 minutos y seguimos. Sí, profe. ¿Ya? Ya, profe.
Ya voy a dejar de grabar acá y ahí le mando el link nuevamente a su compañero que lo puso, porque es para iniciar una nueva sesión y así tener más tiempo. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, vamos a recreo 10 minutos.